Mi nombre es Eugenio Luis Emiliano Espagnoli, yo soy médico psiquiatra infanto-juvenil del Hospital del Niño de San Justo. En el día de hoy nos congregamos, nos juntamos en asamblea varios compañeros, médicos, enfermeros y otros profesionales de la salud. Estamos reclamando por mejores condiciones laborales, mejores sueldos, mejores salarios ante ya un punto límite que ha visto al hospital, digamos, desmantelado progresivamente, pero que actualmente ese desmantelamiento ya está llegando a la guardia médica y a varias guardias médicas durante la semana, con lo cual el estado de crisis de nuestra salud pública y sobre todo en este hospital, pero no solamente en este hospital, ha llegado a un punto límite. Obviamente que el reclamo no se circunscribe en reforzar la guardia médica solamente, hay cada vez menos médicos que pueden cubrir la demanda por consultorio y eso resulta en una peor atención de los pacientes en consultorio, lo cual lleva a un aumento también de la demanda en las guardias. Por otro lado, estamos en un momento del año en donde las infecciones respiratorias tienen un aumento en los chicos y justo se da esta agudización de la crisis laboral del sistema público de salud matancero en un momento tan especial para la salud de los niños, siendo este el único hospital pediátrico del conurbano oeste. Por su parte, también quiero decir, siendo yo profesional de la salud mental y en particular yo soy el único psiquiatra infanto-juvenil que en estos momentos está trabajando en este hospital, que tenemos pacientes internados en este hospital, atendemos consultorio, hacemos interconsultas de guardia y sin embargo, siendo que hay una ley nacional de salud mental votada ya hace más de 10 años, sancionada y en vigencia, en este hospital no tenemos guardia activa de salud mental pediátrica, con lo cual la atención se ve bastante reducida y más aún teniendo presente la cantidad de pacientes que muchas veces se observan que están internados en la sala pediátrica y sobre todo planta baja, en donde a veces llegan a ser más del 50% de la sala pediátrica del piso de abajo, es decir, de la planta baja. Bueno, no podemos seguir trabajando en estas condiciones, ¿sí? Siendo que la ley establece dentro de uno de sus artículos principales la necesidad de evaluar riesgo cierto inminente para determinar las internaciones involuntarias y eso no se puede llevar adelante si no hay una guardia específica de salud mental activa las 24 horas durante los 7 días de la semana. En cuanto me decían que, por ejemplo, mañana la guardia va a estar cerrada porque no hay médicos, ¿es así? Puntualmente el vaciamiento de la guardia pediátrica tiene, digamos, altibajos, pero hay algunos días que los compañeros pediatras ya han comunicado que no hay ningún pediatra asignado para la guardia. Aparentemente esos días son martes, jueves y domingos. Digo aparentemente porque como se viene dando un efecto dominó de renuncias, ¿sí? No solamente por la falta de salario, sino por por la falta de condiciones laborales óptimas y por la sobrecarga a la que se ven sometidos los compañeros que van quedando después de que muchos renuncien. Entonces, esto no se sabe en qué puede llegar a terminar. Por ahora, las guardias comprometidas son las de los días martes, las de los días jueves y las de los días domingos, pero no sabemos si esta misma semana no va a haber otra de las guardias que también sea desmantelada, ¿no? Porque lo que no puede cumplir, la demanda que no puede cumplir en atender una guardia, la gente viene al día siguiente, entonces ¿qué pasa? Los pocos profesionales que quedan también se ven sobrecargados y entonces empieza a haber un efecto de renuncias tipo dominó, tipo en cascada, por la sobrecarga laboral a la cual son sometidos los compañeros que quedan. Bien.
¿cuál sería, si tienen pensado la solución, qué es lo que debería pasar para que esta situación mejore? Bueno, básicamente, digamos, nosotros estamos reclamando por un aumento en el presupuesto de salud pública municipal, no solamente un aumento del presupuesto, sino que el presupuesto que esté no se subejecute, digamos, que todo lo que esté asignado al presupuesto de salud pública matancero, digamos, se gaste, y bueno, necesitamos que gran parte de ese presupuesto sea destinado a los salarios. Insistimos en que los salarios tienen que estar por encima de la línea de la pobreza y que tienen que cumplir con las expectativas de la canasta básica familiar. Esto lo necesitamos para todos los profesionales de la salud reconocidos como tales, y también necesitamos que los enfermeros que actualmente no son reconocidos por el municipio como profesionales de la salud, ante el proyecto de ley que ya fue sancionado por diputados y senadores en la provincia, que avala que los enfermeros que trabajan para el sistema provincial de salud sean reconocidos profesionales, acá en Matanza suceda algo igual, digamos, que se incluya al personal de enfermería como profesionales de la salud, lo cual resolvería, por lo menos en parte, el reclamo salarial, que en el caso de enfermería es todavía más acuciante que para los médicos y los otros profesionales de la salud que son reconocidos profesionales de la salud. Por otro lado, necesitamos terminar con la precarización laboral. La precarización laboral genera inestabilidad y genera toda una serie de consecuencias. Los trabajadores precarizados cobran por el mismo trabajo que aquellos que están en blanco diferentes remuneraciones, y eso genera una serie de conflictos porque entendemos que a igual cantidad de trabajo corresponde cobrar el mismo sueldo, y sobre todo si uno hace la misma función. Al no pasar eso, hay una serie de, bueno, desigualdades, inequidades, digamos, entre los profesionales que están trabajando, y eso no es deseable. Y por otro lado, la precarización laboral bajo la forma de monotributo lo que hace es generar un perjuicio colateral sobre los profesionales de la salud jubilados, porque se produce el desfinanciamiento de la IPS, ya que los fondos que van a jubilación por parte de monotributo no van a IPS, sino que van al ANSES. Bárbaro. ¿Y cuál es el sueldo, el salario actual de un profesional de salud de este hospital o de La Matanza en general? Si Bueno, esa pregunta quiero hacer una aclaración. Esa pregunta es difícil de responder porque los profesionales de la salud, los que estamos en blanco, tenemos una serie de beneficios que se nos van reconociendo por premio de antigüedad, por si alguno de ellos hace módulos de horas extras o no. Entonces, es difícil dar una cifra que sea representativa de todos los profesionales de la salud, pero lo que se puede decir, y es innegable, es que la mayoría de los profesionales de la salud que actualmente están trabajando para el municipio de La Matanza cobran un salario por debajo de la línea de la pobreza. Y, por otro lado, que el aumento que salió anunciado en algunos medios masivos de comunicación que mostraban a la figura del intendente Fernando Espinosa, a quien hacemos responsable de esta crisis de salud pública matancera, el aumento del 70% no es lo que es, digamos, no, en realidad es una mentira dibujada, digamos, por así decirlo de forma elegante. Digamos, es una especie de mentira dibujada, ¿sí? No es... eso a su vez, digamos, todo esto no solamente trae problemas a los trabajadores de la salud, sino que afecta al derecho humano de la salud por parte de la población, y la población que no se entera o incluso se entera
por los medios masivos de una versión opuesta a la que nosotros intentamos visibilizar, después obviamente termina contribuyendo a que la gente venga al hospital y al no encontrar respuesta se enoje con la cara visible del problema y con los que quedamos sobrecargados tratando de responder a todas las demandas. Exacto. En cuanto a insumos, equipamiento, ¿está cubierto el hospital o están deficitarios también? En cuanto a infraestructura, insumos y demás, le puedo decir que hay un déficit. Por ejemplo, vamos a poner un caso puntual, no tenemos camillero y por lo tanto, no solamente hay recursos humanos faltantes, sino recursos edilicios. Por ejemplo, no hay suficientes consultorios para todos los profesionales que tenemos que trabajar en el hospital. Las camas, las camillas que hay en la guardia de pediatría están muchas veces colmadas cuando necesitaríamos tener más camas para poder internar a todos los pacientes que tienen que quedar en observación en la guardia. Por lo tanto, es decir, el déficit no es solamente de recurso humano, sino también de recursos de infraestructura. Claro. Más allá de la guardia, en cuanto a consultorios externos o atención en distintas especialidades, ¿cómo es el sistema de turnos del hospital? Bueno, ¿Hay algún sistema? Porque he visto en otros lados que la gente tiene que ir personalmente a sacar turnos, después... no hay un único sistema de otorgamiento de turnos. Uh-huh. Sí es verdad que, al igual que en otros hospitales, en algunos servicios se manejan con el tema de los numeritos de turno, ¿sí? Uh-huh. Por lo cual hay gente, al igual que sucede en otros hospitales, como en el Parisien o en el Hospital Germani, ya se han publicado incluso otras notas periodísticas al respecto. Hay servicios que se manejan con el tema de los numeritos de turno, la gente tiene que venir a horarios del día anterior para tener la esperanza de poder obtener uno de esos numeritos y hacerse atender al día siguiente, con lo cual tienen que pasar, en este caso es un hospital pediátrico, entonces tienen que pasar con el chico toda la noche para poder conseguir el numerito que los habilite a poder ser atendidos en el día. Pero tengo que decir que no es la única modalidad de entrega de turnos, ¿sí? No todos los servicios se manejan por igual. O sea, hay algunos que hay vía telefónica o sistema online, ¿existe? En mi caso personal, por ejemplo, yo doy turnos a través de diferentes canales. Uh-huh. Es decir, a veces doy turnos personales. A la gente que esté internada y tiene que venir a controles posalta se los dejo por escrito, se les dan turnos con horarios específicos, con fechas específicas. Hay gente que se acerca al hospital y ante la urgencia de responder a la falta de medicación se los atiende el mismo día, aunque no tengan turno. A veces con algunos pacientes incluso intento establecer ciertos canales de comunicación que me permitan agilizar el darle turno a la gente. Pero claro, yo intento hacer lo mejor que puedo, pero al ser el único psiquiatra infanto-juvenil que está haciendo consultorio, interconsultas de guardia y atención en la sala de pediatría, no solamente en interconsultas, sino sobre todo en el tratamiento de los pacientes que quedan internados por razones de salud mental, y a veces se me obstaculiza poder cumplir con la atención de todos y cada vez uno tiene que... yo nunca dejo a la gente sin turnos, no me gusta dejar a la gente sin turnos, pero a veces, dependiendo del caso, uno puede dar un turno de acá a unas semanas, de acá a un mes o incluso de acá a un mes y medio o 2 meses, depende del caso. Sí. Te escuché comentar antes que a partir de la pandemia se había agudizado el tema de salud mental pediátrica. Sí. ¿Querés hacer algún comentario sobre eso? Sí, con respecto a eso hay diferentes estadísticas a nivel mundial.
Acá en la Argentina las estadísticas no son, o por lo menos se dice que no son demasiado serias, ¿sí? Lo que se sabe es que en el año 2019, tras un relevamiento que hizo UNICEF, se llegó a la conclusión de que en niños de entre 10 y 19 años el suicidio era por aquel entonces la segunda causa de muerte en ese grupo etario. Actualmente en determinados lugares del mundo ha pasado de ser la segunda causa de muerte a ser la primera causa de muerte en ese grupo etario. Y con respecto a otras estadísticas, se cita, por ejemplo, el caso de la Sociedad Española de Pediatría, que en sus estadísticas muestran que hay un aumento de aproximadamente el 50% de urgencias de salud mental pediátrica en la actualidad tras haber pasado la pandemia. Pero igual, de todas formas, quiero reiterar, quiero aclarar que este aumento de las urgencias en salud mental pediátrica no fue obra únicamente de la pandemia. Este aumento ya se venía dando y en España se venía denunciando por lo menos desde el año 2006. Bueno, y acá hay estadísticas propias de La Matanza con respecto al tema. Sinceramente desconozco, no creo que haya estadísticas serias. Acá, por lo menos en lo que a mí me consta del grupo de profesionales que trabajamos acá en el hospital, no tenemos hecho un trabajo de investigación específico, pero está a la vista, e incluso es el comentario de varios profesionales. En mi experiencia personal, digamos, yo años atrás, digamos, tenía oleadas de pacientes internados en la sala de pediatría, y actualmente tengo siempre un pool constante de pacientes que están internados por razones de salud mental. Es decir, que la cosa ya no se maneja solamente por oleadas. Claro. Y por otro lado, hay que decir que muchas de las internaciones de salud mental que se prolongan no solamente se deben a las dificultades en la atención inherentes a la falta de personal, sino que también se deben a un déficit en desarrollo social, ¿sí? Hay chicos que lamentablemente fueron abandonados por papá, mamá, no tienen un tutor, y digamos, la derivación a hogares, por ejemplo, muchas veces se hace dificultosa. Entonces, ¿qué pasa? No solamente tenemos internados por razones de salud mental, sino que tenemos internados por razones de salud mental estabilizados, pero con una problemática social que no permite el egreso, y por lo tanto el recambio, lo que se llama el girocama, se enlentece. Claro, claro. Bueno, no sé si querés agregar algo más, yo la verdad que te agradezco muchísimo por toda esta información que para nosotros es muy útil y que creo que debe ser difundida. Bueno, yo quiero hacer uso del espacio, no solamente para volver a repetir la denuncia que, digamos, que atañe al gobierno municipal con respecto a esto, porque evidentemente digamos, desde el intendente hasta otras figuras del Poder Ejecutivo son responsables por lo que está pasando, directa o indirectamente, sino que además yo espero, y esto fue hablado hoy en la asamblea que celebramos en el hospital, en donde hubo una gran convocatoria, por lo menos con respecto a lo que venía sucediendo en otras oportunidades. Espero que podamos seguir con un plan de lucha que sea cada vez más numeroso en el sentido de la adhesión de los compañeros, para lo cual necesitamos una conciencia trabajadora aún mayor,
Y espero, y es mi deseo, que no solamente nos acompañen los gremios que tienen el poder para poder establecer medidas de fuerza de estirpe legal, digamos, Sí, sí. legales, como convocar un paro legal, informar al Ministerio de Trabajo, y sacar incluso pronunciamientos e incluso vehiculizar denuncias para que nosotros nos veamos respaldados en las medidas de lucha, sino que también tenga eco este reclamo en el poder político, ya sea no solamente del poder ejecutivo, sino también del poder legislativo, que se puedan vehiculizar algunas medidas y proyectos de ley de emergencia como para poder dar una respuesta urgente en lo más temprano, y más adelante, bueno, poder remontar esta situación, lo cual va a ser muy difícil porque no solamente se han comprometido los salarios, no solamente se han comprometido las condiciones de trabajo, sino que todo eso nos ha sumido en la sobrecarga laboral, y eso genera un problema a la hora de la confianza de nuevos profesionales y de nuevos compañeros que quieran o que quisieran sumarse a nuestro grupo de trabajo. Claro. Bueno, Eugenio, ¿no? Sí, exacto. Doctor Eugenio Spagnoli, muchísimas gracias por tu declaración, por tu tiempo, y ojalá podamos difundir todo esto para que llegue a quien corresponda. Muchísimas gracias a ustedes por estar presentes en el día de hoy. Bueno, Gracias. y gracias por el trabajo que hacen. Muchas gracias.